Reflexión en superficie esférica. Procederemos a resolver un grupo de 4 problemas sobre la temática. El primero de ellos dice, delante de un espejo cóncavo de 50 centímetros de distancia focal y a 25 centímetros de su centro de la figura se encuentra un objeto perpendicular al eje y cuya altura es de 1 centímetro. Calcular la posición y el tamaño del objeto. La figura que nos acompaña es un caso especial de formación de imagen por un espejo esférico de radio de curvatura R con su lado cóncavo hacia el lado entrante de la luz o incidente. El centro de curvatura de la superficie, que es el centro de la esfera de la cual forma parte la superficie, está en C. Y el vértice del espejo, que sería el centro de la superficie del espejo, está señalado acá por el cursor. La recta que une a ambos puntos recibe el nombre de eje óptico. El objeto denotado con una flecha perpendicular al eje óptico de tamaño finito, que es 1 centímetro, ya que el problema hace referencia a una sola dimensión, en este caso su altura. Se encuentra a una distancia del vértice S, que es la distancia focal, igual a 25 centímetros y está sobre el eje óptico. Para hallar la posición y el tamaño de la imagen formada por el espejo, usaremos el método gráfico y corroboraremos el resultado de forma analítica mediante las ecuaciones vistas en el video Óptica, estudio de los mecanismos de transmisión de la luz, que es recomendable ver antes de este. El método gráfico exige siempre elegir un punto del objeto que no esté sobre el eje óptico, en este caso la punta de la flecha, y los rayos que por lo general se dibujan con facilidad se conocen como rayos principales. Primero, un rayo paralelo al eje, después de reflejarse, pasa por el punto focal F de un espejo cóncavo o parece provenir del punto focal virtual de un espejo convexo. Recordemos que el punto F es donde los rayos paralelos convergen y la distancia del vértice al punto focal, denotada con F, recibe el nombre de distancia focal y la misma es la mitad del radio de curvatura en los espejos esféricos. Un rayo que pasa por el punto focal F o avanza hacia este, se refleja paralelamente al eje. Un rayo que incide en el vértice se refleja formando ángulos iguales con el eje óptico. Como se puede observar, ninguno de estos rayos reflejados puede intersecarse en algún punto. Por ello recurrimos a sus prolongaciones, que están en líneas de trazos, para formar la imagen, que como podemos apreciar no se ha formado con la luz saliente acá está la imagen, no se ha formado con la luz saliente o reflejada porque el objeto está a la derecha del foco, o sea, dentro de la distancia focal F. Y la imagen que nos devuelve no es real, sino virtual. Tiene la misma orientación, vertical y hacia arriba, o sea que es derecha, y es de mayor tamaño que el objeto. Aclaramos que existe dentro de los denominados rayos principales un cuarto rayo que no hemos utilizado. Eh, Sabemos que solo se necesitan 2 rayos para formar un punto de la imagen. El rayo del cual hablamos es el rayo que pasa a lo largo del radio, o sea, pasa por el centro de curvatura C, o se aleja de él, interseca a la superficie en dirección normal a la misma y se refleja de regreso
por su trayectoria original, o sea, vuelve a pasar por C. Con ayuda de la relación general entre la distancia objeto, la distancia imagen y la distancia focal, esta relación objeto-imagen para espejos esféricos, para rayos paraxiales. En este espejo convergente tendremos que utilizar correctamente la regla de signos, ya que como hemos visto, los rayos no son vectores, entonces no pensemos poder aplicar álgebra vectorial. La distancia objeto S está del mismo lado de la superficie reflectora que la luz entrante y por ello le asignamos el signo positivo. Acá le hemos reemplazado y es de 25 centímetros con signo positivo. El radio de curvatura tiene su centro C del mismo lado de la luz saliente o reflejada. La distancia al centro de curvatura desde el espejo es positiva, o sea, R tiene signo positivo y al reemplazarlo por su valor numérico nos queda de 50 centímetros positivo. Reemplazando todos estos valores, como dijimos, con su signo respectivo y despejando obtendremos S', la distancia imagen, que como puede verse, queda por operatoria matemática con signo negativo, pero es congruente con la regla de signos, ya que la misma dice que la distancia imagen S', cuando está del mismo lado de la superficie reflectora o refractiva que la luz saliente, es positiva. En este caso, está del lado contrario y por ende negativa. A continuación, con ayuda del aumento lateral M, que es el cociente entre la altura imagen y la altura objeto, o también la razón entre la distancia imagen cambiada de signo y la distancia objeto S. El signo negativo es necesario porque el objeto está sobre el eje óptico y la imagen puede que esté del lado opuesto. Si M es positiva, la imagen es derecha en comparación con el objeto. Si M es negativa, la imagen es invertida en comparación con el objeto con respecto al objeto. En este caso, I' igual a 2 centímetros se ha duplicado y por su signo positivo, después de la operatoria, la imagen está sobre el eje óptico, o sea, que es derecha en comparación con el objeto. Los espejos que se utilizan para aplicar maquillaje son espejos cóncavos. Al utilizarlos, la distancia del rostro al espejo es menor que la distancia focal y se ve una imagen derecha y ampliada. El problema subsiguiente pide resolver el problema anterior siendo ahora un espejo convexo. La figura que nos acompaña representa un espejo convexo, donde el centro de curvatura de la superficie, centro de la esfera de la cual forma parte la superficie, está del lado opuesto del de la luz entrante o incidente, o lo que es lo mismo, el lado convexo del espejo mira hacia la luz incidente. Utilizando la marcha de alguno de los rayos principales, primero, gráficamente obtendremos la imagen del objeto, que es esta flecha, ubicada a la distancia S, que indica el problema de 25 centímetros del vértice del espejo, y entonces un rayo incidente paralelo al eje óptico del espejo convexo se dirige como si proviniese del punto focal virtual F. Y por ende, este rayo diverge una vez que se ha reflejado. El rayo dirigido hacia el punto focal virtual F se refleja
paralelamente al eje óptico y su prolongación alcanza dicho punto. La distancia de la imagen S' correspondiente se obtiene midiendo desde el vértice al punto de intersección de ambos rayos. La imagen que se ha formado no lo hace con la luz y por lo tanto es virtual y como vemos es de menor tamaño con respecto al objeto. De la relación objeto-imagen para espejos esféricos, la inversa de la distancia focal más la inversa de la distancia de la imagen igual a la inversa la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen igual a la inversa de la distancia focal, y con S positivo por regla de signos porque está del lado de la luz incidente, la distancia imagen S' y por lo tanto la distancia F, que es la distancia focal virtual, como R, el radio de curvatura, irán acompañados de su signo negativo por encontrarse del lado opuesto al de la luz saliente. La luz entra y se refleja de esta manera. Despejando e invirtiendo y operando matemáticamente, nos da como resultado que S' es menos 16,67 centímetros, con lo cual indica que la imagen es, la distancia imagen está del lado opuesto a 16,67 centímetros, el lado opuesto al convexo. Con la relación para el aumento lateral M, que es igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto, o menos la distancia imagen sobre la distancia objeto, con los signos correspondientes y operando matemáticamente, nos dice que es de 0,66 centímetros. Ese 0,66 centímetros es positivo, por lo cual la imagen es derecha, como estamos viendo, al igual que el objeto, y está sobre el eje óptico. El siguiente problema nos dice, dos espejos esféricos cóncavos, E y E', de radios iguales, 1 metro, están situados a 2 metros de distancia, coincidiendo sus ejes ópticos. Determinar A, el punto del eje, cuya imagen es el mismo punto después de reflejarse la luz en E y E' sucesivamente. Para la resolución de este punto, observamos que los rayos que se emiten desde C, que es el centro de curvatura, intersecan a la superficie en dirección normal a la misma y se reflejan de regreso por su misma trayectoria, formando, al intersectarse, la imagen en el mismo sitio de emisión, o sea, en el centro de curvatura C. En la sección B se solicita el punto del eje cuya imagen es F', foco de E', después de reflejarse la luz en E y en E' sucesivamente. El rayo que pasando por F, que es el punto focal del espejo E, se refleja paralelamente al eje óptico, después de incidir en el primer espejo, E. Ahora se propaga paralelamente al eje óptico e incide en el segundo espejo E' y su reflexión pasa por el punto focal F' del mismo. Por lo tanto, en F está el objeto cuya imagen está en F'. Además, en ambas reflexiones sobre E y E' se verifica la segunda ley de la óptica. Tanto el ángulo de incidencia como el de reflexión que forman los rayos con la normal a las superficies
esféricas son iguales. Para el punto D, la imagen de F', foco E', después de reflejarse la luz en E y E' y el aumento del sistema. Dibujar la marcha de luz en todos los casos, como estamos haciendo. F', foco de E', pasa a ser ahora el punto objeto. Y con la ayuda de dos de los rayos principales, ubicaremos su imagen para una primera reflexión sobre la superficie esférica E. El primer rayo que consideraremos parte de F', pasando por el centro de curvatura. No se desvía y interseca a la superficie esférica en dirección normal a la misma y se refleja por su trayectoria original de regreso. El otro rayo que consideraremos es el que partiendo de F' incide formando con la normal a la superficie el ángulo θ y por la segunda ley de la óptica se refleja con idéntico ángulo θ con respecto a la normal de la misma. Donde ambos rayos se intersecan está la imagen de F', o sea, O'1. Ahora, ayudándonos de la relación objeto-imagen, 1 sobre S1 más 1 sobre S' igual a 1 sobre la distancia focal. Si la distancia objeto con respecto al vértice del espejo E desde F' es igual a 1,50 m, positiva por estar del lado de la luz entrante, según versa la regla de signos, la distancia focal, que es R sobre 2, igual a 1 metro dividido 2, 50 centímetros, positiva por estar el centro de curvatura C del lado de la luz saliente. Eso implica que la distancia imagen S1', una vez que la despejamos y calculamos, es igual a 0,75 metros y como era de esperar es positiva por estar del lado de la luz saliente. Ahora, O1' pasa a ser o a reflejarse en el segundo espejo E'. Nuevamente, un rayo que partiendo de O' pasa por el centro de curvatura, no se desvía, incide normal a la superficie esférica, retornando sobre sí mismo. Un segundo rayo que parte de O1' incide formando con la normal a la superficie esférica el ángulo θ y por la segunda ley de la óptica se refleja con idéntico ángulo θ con respecto a la normal. Donde ambos rayos se intersecan está la imagen de O1', o sea, O2'. Ayudándonos ahora sí de la relación objeto-imagen, 1 sobre S2 más 1 sobre S2' igual a 1 sobre F, con la distancia objeto S2 medida desde el vértice del espejo E' hasta O1', que es nuestro objeto, y que va a ser igual a 2 metros menos la distancia S1', que la acabamos de calcular y es de 0,75 metros, y nos queda entonces que S2 es igual a 1,25 metros. Positiva por estar del lado de la luz entrante. La distancia focal para el espejo E' sigue siendo R sobre 2.
igual a 0,5 metros, positiva, por estar del lado de la luz saliente o reflejada, reemplazando estos datos en la igualdad y operando matemáticamente, S2' es igual a 0,83 metros. Positiva, como era de esperar, por estar del lado de la luz saliente según versa la regla de signos. En la figura siguiente se ha unificado el recorrido de todos los rayos, dando lugar a la imagen O'. Y como se puede verificar a simple vista, la dirección del rayo incidente en E' es la misma que la del rayo reflejado en E. O sea, que la imagen F', de F' como punto luminoso después de la doble reflexión es O2'. Es, a su vez, la comprobación de la reversibilidad de la trayectoria de los rayos. Por último, si el objeto en cuestión fuese extenso, el primer aumento lateral, M1, sería la relación entre la altura de la imagen y 1' sobre la altura del objeto y 1, o menos S1', la distancia imagen, sobre S1, la distancia objeto, que las tenemos como datos. Menos 0,75 por el signo de la operatoria, dividido 1,50 m, y nos da menos 0,5 metros. El primer aumento lateral. El segundo aumento lateral, M2, sería I2' sobre el objeto, la altura del objeto. La altura del objeto es precisamente la de la imagen que acabamos de obtener en la primera reflexión, o sea, I1'. O lo que es lo mismo, con la ayuda de las distancias, imagen y objeto en la segunda reflexión, cambiada de signo. Si operamos con esta última, este último cociente, tendríamos 0,83 cambiado de signo, dividido 1,25 nos da menos 0,66. Si operamos con las relaciones de altura, vemos que M1 es I1' sobre I1, a su vez I1' despejado nos queda esta expresión, M1 por I1. Y M2 es la altura final de nuestro objeto dividido de 1'. Y 1' lo reemplazamos por su igual y despejando nos queda que el producto M1 por M2 es el aumento final que tiene de la relación altura final, I2', sobre el objeto I1, que es su altura inicial. Y eso lo hemos dado en llamar M. O sea que el aumento lateral es el producto de los dos aumentos laterales previos, M1 por M2, y nos da positivo 0,33, quiere decir que la imagen sería de nuestro presunto objeto con una determinada extensión igual a 0,33. Siguiendo con la resolución de problemas, el siguiente nos dice, dos espejos esféricos, uno cóncavo y el otro convexo, tienen el mismo eje principal y radios iguales, R igual a 2 metros. Están colocados a 2,50 m uno del otro. A 1,5 m del espejo cóncavo se halla una pequeña recta luminosa perpendicular al eje. Los rayos luminosos llegan unos sobre el espejo convexo después de su reflexión sobre el espejo cóncavo, otros sobre el espejo cóncavo después de reflejarse sobre el espejo convexo. Se pide dónde se formarán las imágenes que proceden de cada una de estas dos reflexiones. Construir las imágenes. Cabe aclarar que nos vamos a acompañar del siguiente esquema. De los rayos denominados principales, consideraremos el rayo a lo largo
del radio de curvatura que pasa por el centro de curvatura C1 o se aleja del mismo, según definición, intersecando a la superficie esférica S1 en dirección normal en su vértice y reflejándose de regreso por su trayectoria original. Cabe aclarar que la normalidad se puede verificar gracias al ángulo recto que existe entre la recta tangente, en rojo, a ambas superficies y el rayo, tanto incidente como reflejado, a las mismas. Un segundo rayo, cualesquiera, que partiendo de O incide en un punto cualesquiera de la superficie esférica cóncava, se reflejará formando con la normal, que obtenemos como ya vimos trazando la perpendicular a la tangente en dicho punto, que está acá de color rojo, que por supuesto deberá pasar por el centro de curvatura de la superficie esférica C1. Entonces, por la segunda ley de la óptica, este rayo incidente se reflejará formando idéntico ángulo de reflexión. Tita 1 al de incidencia con la misma normal. Como se puede apreciar, los rayos no se intersecan entre superficies, pero sus prolongaciones sí. En O' se debería haber formado la imagen de O, debido a la primera reflexión sobre la superficie cóncava. La distancia objeto es dato. S1 vale 1,50 m. La distancia focal F1 es igual a la mitad del radio en la superficie esférica cóncava, o sea, 2 metros dividido 2 quedaría F1 igual a 1 metro. Y la distancia imagen S1' es nuestra incógnita. Con la ayuda de la relación objeto-imagen para espejos esféricos, 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen igual a 1 sobre la distancia focal, para rayos paraxiales en este espejo convergente y según regla de signos, S1 será positivo porque se halla el objeto del lado de la luz entrante. F1 tendrá signo positivo porque se halla el foco del lado de la luz saliente. Operando matemáticamente, luego de reemplazar por los valores conocidos, obtenemos S1' igual a 3 metros, con signo positivo, correcto, porque se encuentra la imagen del lado de la luz saliente en la primera reflexión sobre el espejo convergente. El primer rayo reflejado en S1 posteriormente interseca a la superficie convexa S2 en su vértice normalmente, reflejándose nuevamente sobre su trayectoria, pero en sentido contrario. Si trazamos la normal a la superficie convexa, en el punto de incidencia
del segundo rayo reflejado en la superficie cóncava, que deberá esta normal pasar sin duda por el centro de curvatura C2 de la superficie divergente. Observamos que el rayo que acaba de incidir se debe reflejar y por la segunda ley de la óptica lo hace formando un ángulo de reflexión θ2 igual al ángulo de incidencia que se había formado entre el rayo incidente y la normal. Ambos rayos mencionados se intersecan en el punto O, formando imagen O segunda. El objeto ahora es O' y la distancia S2 será de medio metro, con signo negativo, porque no está del lado de la luz incidente o entrante. La distancia focal F2, la mitad del radio de curvatura de esta superficie esférica, o sea, 2 metros dividido 2 igual a 1 metro, lleva signo negativo también, porque está del lado contrario al de la luz saliente o reflejada. Con la ayuda de la relación objeto-imagen para espejos esféricos, reemplazando los valores anteriormente mencionados con sus respectivos signos y operando matemáticamente, obtendremos que S2' es igual a 1 metro, signo positivo, correcto, por hallarse del lado de la luz saliente. Y como se puede apreciar, es precisamente el punto O, desde donde partieron los primeros rayos. Y esto verifica también la condición de reversibilidad de los rayos. Seguidamente debemos averiguar dónde se formará la imagen si ahora los rayos luminosos, partiendo de O, llegan primero al espejo convexo para reflejarse sobre él y luego ir hacia el cóncavo, que nos dará la posición final de la imagen una vez producida esta segunda reflexión. Nuevamente, el rayo a lo largo del radio de curvatura, partiendo desde O, pasa por el centro de curvatura o se aleja de él, de la superficie esférica de S1 ahora. Interseca la misma en su vértice, perpendicularmente en el punto a dicha superficie y se refleja de regreso por su trayectoria original. Un segundo rayo cualquiera, que partiendo de O incide en un punto cualesquiera de la superficie esférica convexa, se reflejará formando con la normal que obtenemos trazando la perpendicular a la tangente en dicho punto de color rojo, que deberá pasar, como es sabido, por el centro de curvatura C1. Entonces, el rayo incidente se refleja formando con la normal, según la segunda ley de la óptica, idéntico ángulo θ1 de reflexión y de refracción.
Como podemos apreciar, los rayos no se intersecan entre los espejos, pero sí lo hacen sus prolongaciones en O'. Entonces, imagen de O. La distancia objeto, S1, es igual a 1 metro, con signo positivo, porque el objeto está del lado de la luz entrante o incidente a la superficie esférica convexa. La distancia focal, F1, es la mitad del radio de curvatura, como es sabido, del valor igual a 2 metros, y entonces F1 será igual a 1 metro, con signo negativo, porque no está del lado de la luz reflejada o luz saliente. Con la ayuda de la relación objeto-imagen para espejos esféricos, para el primer caso del espejo convexo, reemplazando en la ecuación 1 sobre S1 más 1 sobre S1' igual a 1 sobre la distancia focal 1, para rayos paraxiales, en este caso para el espejo divergente, como dijimos, reemplazando los datos y despejando, S1', esta distancia imagen, previo cálculo, nos da igual a menos medio metro, 0,5 metros. Su signo es correcto, ya que la imagen se ha formado no del lado de la luz reflejada o saliente. Volviendo al esquema del primer rayo reflejado, en S1, posteriormente este rayo intersecará a la superficie cóncava S2, normalmente también en su vértice, reflejándose nuevamente sobre su trayectoria, pero en sentido contrario. Seguidamente, si trazamos la normal a la superficie cóncava ahora, en el punto de incidencia del segundo rayo reflejado, formará con dicha normal un ángulo θ2 de incidencia, y por la segunda ley, la reflexión, deberá formar el mismo ángulo θ2 al reflejarse. Donde ambos rayos se intersecan, se formará la imagen final. Y es el punto O, donde se forma la imagen final. El objeto ahora es O', y la distancia objeto, S2, será de 3 metros, positiva, porque el objeto está del lado de la luz incidente o entrante al espejo cóncavo. La distancia focal, F2, es la mitad del radio de curvatura, o sea, 1 metro, también positiva, porque está del lado de la luz reflejada o saliente. Con la ayuda de la relación objeto-imagen para espejos esféricos, ahora en el espejo cóncavo, estamos considerando 1 sobre C2 más 1 sobre C2' igual a 1 sobre F2, para rayos paraxiales, en espejos, en este caso convergente, reemplazando datos y despejando S2', que sería la distancia imagen, previo cálculo nos da igual a 1,50 m, con signo positivo, porque como era de esperar, está del lado de la luz reflejada o saliente. En conclusión,
Si comparamos con el desarrollo anterior, se puede observar cómo se verifica la reversibilidad en la trayectoria de los rayos luminosos en ambos casos.